Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Aquí estamos con alguien muy especial. Ya lo han visto muchos. Es muy valiente. Nuestro querido Corrajín. Un muñequito que hace años me lo regalaron cuando estuve en la ciudad de Puebla. Una persona lo tejió con sus manos y creo que estaba relacionado con algo que se había hablado en ese entonces. Y llegó este pequeñín a mis manos. Es muy bonito, muy detallado. He estado como pensando si esto hacer una reflexión o un recuerdo celular, o más bien mixto, porque la última reflexión se hizo en septiembre. He estado haciendo muchos en vivo y fuera de eso videos cortos y el espacio de las noticias neurodivergentes con Edith. Entonces yo no quiero como saturar mucho a la gente, pero tampoco descuidar mi canal. Entonces voy a trabajar, digamos, yo sé que en ese video corto dije que este miércoles iba a hablar de un recuerdo celular. Y sí, vamos a hablar de ese recuerdo, pero orientado a una reflexión para poder continuar y hacer la seguidilla en la secuencia como Asperger voy llevando. Entonces sería esta la reflexión número 77, que por cierto es un número muy especial. Y hoy precisamente día 27, que 27, ¿cierto? Sí, 28 de octubre. Día hoy 28 de octubre, que es martes. Cuando vean este video será 29, que será miércoles. Y es muy particular porque da 10 justamente en un mes 10. O sea, hoy es un día 10. 10-10. Entonces estamos hablando de una conexión muy especial. Y bueno, vamos a comenzar. Empecemos con el recuerdo. ¿Cómo se va a llamar esta reflexión? Seguimos con el tema de Telema, de Aleister Crowley, creo que llama el señor Aleister Crowley. Aleister Crowley. Ese idioma inglés es muy complicado para pronunciar, pero bueno. La telema, de que por cierto es una palabra griega muy, muy antigua. Creo que el periodo cuando se empieza a sentar el periodo dórico en Grecia, y creo que tiene que ver o significa con la verdad, o lo que es verdadero, o lo que es esencial, o lo que es el amor verdadero, algo que está relacionado con algo que uno cree que así es. Entonces este señor Aleister, que era un hombre muy culto, con un nivel de cultura muy alto, necesitaba tener ese conocimiento para poder llegar a un tipo de población objetivo para él muy importante, porque él sabía que ese tipo de población no solamente le iba a colitar sus caprichos, sino que le iba a dar una estabilidad económica muy necesaria para lo que él quería plantear y presentar, y poder tener, digamos, las manos libres para dedicarse al ocio, de explorar desde el onanismo hasta el sadismo, una cantidad de cosas que él de manera premeditada estaba haciendo para ser visto como el más malo de los hombres, la persona más vil, para que de esa manera esa publicidad lo acompañara a cualquier sitio donde fuera y en cierta manera lo protegiera de aquellos que podían ser una amenaza, pero también fuera un atractivo, algo que atrayera a ciertas personas, ciertas mentalidades propensas o proclives a seguir lo que él quería como exponer. Si bien él en sus inicios no podíamos llamarlo como una persona mala o malvada, sus intenciones fueron derivando a medida que se iba metiendo en ese reino, en ese mundo, a una mentalidad muy retorcida. Esa población objeto, y se me metió un mosquito, esa población objeto que él estaba tratando de apuntarle y que era lo más exclusivo de la época, eran los multimillonarios, la gente rica. La gente con poder adquisitivo, poder económico, que tenía la gran capacidad de poder dedicar su tiempo libre, digámoslo así, a actividades que fueran diferentes a lo habitual.
porque normalmente estas personas ya habían experimentado muchas cosas y como todo lo tenían a la mano, estaban padeciendo, sufriendo algo que podemos llamar aburrimiento. Estaban literalmente aburridas. Personas que ya nada les satisfacía precisamente por tenerlo todo. Simplemente era chasquear sus dedos, tenía un séquito de esas personas, un séquito de siervos, de servidumbre, que era una forma disimulada de esclavitud. Personas que, por cierto, vivían en condiciones muy deplorables bajo el yugo de la gran mayoría de esta gente, que era una especie de aristocracia, que es una clase social que se va a derivar de la burguesía del siglo XVIII y que no está al nivel de la nobleza, pero tiene algo que muchos nobles de la época no alcanzaban a tener: mucho dinero, mucha riqueza, porque esta aristocracia es fruto del neocolonialismo, de la expansión colonial que tuvo sobre todo Inglaterra, y lo que tiene que ver con la segunda revolución industrial, que no solamente se da en Inglaterra, Gran Bretaña, sino que se va a expandir por toda Europa y que va a repartirse esta gente, una nobleza, una aristocracia muy patriarcal, muy machista, muy casi misógena, se va a repartir África y parte de Asia, y van a utilizar su gran influencia en la realeza a través de amigos de la nobleza, digámoslo así, que influirán en las decisiones reales en lo que tiene que ver con el control y monopolio de los bienes y servicios que se explotaban en las colonias y que se ofrecían en Europa y en Gran Bretaña y propiamente en Inglaterra, y en los diferentes escenarios de esta aristocracia en la que se desenvolvían. En cierta manera, en América, muy pocos tenían la oportunidad de untarse de ese privilegio. En Estados Unidos eran porque tenían ascendencia, digamos, todavía mantenían nexos de nombre y de apellido con familias europeas, y en Hispanoamérica, pues obviamente España estaba en una gran decadencia ya para esa época. No faltarían los oportunistas, la gente que buscaba a través de la vía de Estados Unidos poder llegar a Inglaterra o a través de Francia poder acceder a esto. También era una época de mucha ostentación y de un gran contraste. Los estoy tratando de ubicar en el contexto de este señor Aleister Crowley, porque y de hecho he hablado varias veces de lo que era el contexto de esa Europa de la segunda mitad del siglo XIX, la famosa Europa victoriana, que era una Europa extremadamente inmoral disfrazada de moral, en donde la decadencia y los excesos y la falta de escrúpulo, la falta de humanidad y sobre todo el afán de buscar una justificación moral a lo inmoral que ellos hacían. Es la época de la esclavitud, que si bien ya empieza a legislarse, a prohibirse la esclavitud, eso será en la teoría, pero en la práctica la esclavitud cambia, digamos, esa visión de la persona oprimida con cadenas, vendida y comprada, a la persona subyugada a un contrato y estar trabajando al servicio de un empleador. Entonces estamos viendo que hay una servidumbre. La esclavitud deriva y se camufla a través de la servidumbre, y por eso es que vemos gente inmensamente rica, pero en medio del lodazal, en medio de la podredumbre, en medio de la miseria, y son personas que ignoran, así lo vean, y eso es algo que en cierta manera rescata la New Age disimuladamente cuando te dice aléjate de lo que te baja vibración, dale la espalda literalmente a la realidad del mundo, dice que porque eso te puede afectar y te baja la vibración, como si no tuviéramos poder y empoderamiento interno. Pero bueno, y era algo parecido con lo que pasaba con la nobleza y con la aristocracia. Eran personas que era invisible la gente de menor rango que ellos. Nosotros vemos el sistema de castas en la India como algo que pertenece a la cultura hindú, pero en realidad fue reforzado
por los británicos, porque en cierta manera ellos se sentían más cómodos con un sistema piramidal que pudiera justificar también la supremacía de ellos. Y hay que tener en cuenta que el darwinismo social, derivado del darwinismo evolutivo biológico, que es una teoría que no está 100% validada, para que lo tengan presente, era una forma de encontrar una excusa para poder validar esa idea de ese imaginario de supremacía, tanto racial como de clase social y de origen, con respecto a aquello que ellos consideraban diferente o inferior a ellos, simplemente porque no eran como ellos. Entonces, por eso, a pesar de la gran historia que tiene, por ejemplo, África, por eso es que los historiadores, y la última palabra de la historia la tenían eran los británicos, y todos aquellos que pasaran por la Real Academia de Historia Española, la Real Academia de Historia Inglesa o Francesa, toda la gente tenía que pasar por ahí. Todos los que querían estudiar historia o antropología o sociología o alguna de las ciencias humanistas que empezaron a consolidarse en el siglo XIX, en la segunda mitad, tenían que pasar por ahí. ¿Y por qué? Es que ellos tenían que controlar la narrativa del origen de los artefactos y de los grandes monumentos que ellos veían, que a la legua eran superiores a lo que era Europa, y sobre todo a la humilde, digamos, al humilde origen europeo en los pueblos germánicos bárbaros que iban de un lado para otro sin prácticamente una cohesión. Entonces, para ellos, al no encontrar esos grandes monumentos en sus propios territorios, entonces buscaban manipular y acomodar la historia de aquellos monumentos de otros pueblos que no eran como ellos y que eran considerados inferiores, pero que las evidencias mostraban que tuvieron un esplendor y un pasado magnífico, donde desarrollaron niveles de tecnología y de conocimiento que superaban con creces a los europeos, y por eso es que ellos necesitaban controlar esa narrativa para datarla y acomodarla a sus intereses. Por eso es que los monumentos que se encontraron en Inglaterra, ellos hablaban que era una época muy antigua, pero que eran primitivos y que todo lo manejaban con piedra y que eran tipos unga, peludos, y no lo que eran realmente esos pueblos antiguos. Lo mismo pasó con algunos monumentos que se encontraron, algunos menires y algunos monumentos de piedra muy particulares, que al no tener una explicación lógica dentro de lo que tenían ellos en su mentalidad supremacista, obviamente la tenían que buscar relegarla a lo más primitivo, y enfocan sus baterías para autoquedarse un pasado glorioso. Por eso es que rescatan la idea de que es Grecia la cuna de la civilización occidental, cuando es totalmente falso. Realmente no lo es. Así no lo hagan creer que Grecia esto, Grecia aquello. No. Ellos son parte de una cultura que es mediterránea, en donde están los egipcios, donde están los babilonios y los persas, donde están los pueblos que derivaron y migraron y fueron poblando, los famosos pueblos del mar, todo lo que es el Mediterráneo, y que irán consolidando con los minoicos, con los de Tartesos, con los de la zona del norte de África, y lo que va a ser la zona de los que bajan de los Cárpatos y toda esa zona de lo que es las grandes montañas del centro de Asia. Todo eso va a migrar y va a formar una estructura que se va a ir consolidando dentro del desarrollo histórico del Mediterráneo en varios focos de evolución, en donde van a estar los pueblos griegos, que si vamos a decir que son la cuna de la civilización, pues que yo digo, no es cierto. No estoy demeritando lo que son los griegos como tales, hay que reconocer que fue una gran civilización, sino el hecho de que sea considerada la cuna. De hecho, hay que rescatar los trabajos de la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, donde está desmontando eso. En realidad, si nosotros vemos la cultura griega, es un crisol de fragmentos que luchaban entre sí, que se repudiaban y se rechazaban, que luchaban entre ellos, que incluso
una ciudad, porque se consolidó el sistema de ciudades-estado, y es una ironía que la democracia esté dentro de un sistema de exclusión como es la ciudad-estado, en ciudades-estado donde el habitante de la ciudad-estado era el único considerado libre. Todo aquel que no fuera de la ciudad-estado o que es mujer o era niño, no se consideraba ciudadanos pertenecientes, digamos, a la élite de la ciudad, sino que eran parte del patrimonio o de los activos de la ciudad. Eran considerados objetos y como tales eran tratados hasta que llegaban a cierta edad los niños y podían ser considerados útiles a la ciudad, y a las mujeres simplemente era porque tenían la función reproductiva. La democracia solamente era para los hombres y solamente aquellos que tenían cierto estatus y cierto número de propiedades o de tenencia de tierra o de animales de pastoreo, que les daba cierto derecho para tener voz y voto, y cuando no podían tener, digamos, acceso a ese derecho, tenían que elegir a unos voceros que los representaran ante quienes sí tenían esa potestad. Por eso es que el sofismo inicialmente se origina como una forma de representación de aquellos que no tienen quien los represente y buscan a alguien que lo haga, y estos crean esa imagen. Y están obviamente los que tenían la posibilidad de tener voz y voto dentro de las asambleas de las ciudades. Pero eso era, decir que era cuna de la libertad es una falacia totalmente. Luchaban entre ellos y eran enemistades a muerte. Y si una persona, ojo, viviendo en un mismo territorio, pero perteneciendo a una ciudad diferente, llegaba, era considerado extranjero. Extranjero. Así hablaran el mismo idioma, era un extranjero. Y los que no eran extranjeros eran considerados bárbaros. O sea, aquellos que están más allá de la Helade, o sea, de los territorios que ellos conocían como su tierra. Entonces es brutal ver cómo los historiadores europeos van acomodando las cosas de tal manera que hacen creer, y así lo asientan, de que Grecia es la cuna, y se olvidan de lo que fue Egipto, lo que fue el gran imperio persa, lo que fueron los babilonios, lo que fueron los sumerios, los asirios, los hititas, los cananeos. Entonces, cuando eso se ignora y se coloca en un segundo plano para darle preferencia a lo que ellos consideraban que era su raíz, su cuna, la historia ya deja de ser historia, se convierte en una acomodación. Y por eso es que las fechas tenían que coincidir a lo que ellos creían. Y como eran gente erudita, con un conocimiento basado en ¿qué? En lo que ellos mismos inventaban. Es que cuando uno mira a los historiadores de la City de Londres, allá en el siglo XIX, ellos no habían ido a una universidad, no habían ido a un lugar que les hubieran dado conocimientos de gran importancia, de gran como punto de base o de fuente de referencia. No, era su apellido y su condición social y a qué familia noble o aristócrata pertenecía. La mayoría eran hombres que habían participado en el ejército y eran oficiales del ejército, y se basaban en las experiencias que ellos traían y que oían, que luego empezaban a escribir y redactar ensayos dándole un matiz de rigor en donde los componentes geográficos eran importantes para poder determinar lo que eran las posesiones futuras que ellos querían. Y fuera de eso, el componente histórico se basaba más en lo que ellos escuchaban o encontraban, interpretaban, o que aquellos que para quedar bien con ellos les decían que eso dice esto o dice aquello, como pasó por ejemplo con los hindúes. La cultura hindú como tal no existe, fue invención de los británicos. Existen los pueblos hindúes, sí, existe la civilización del Indo y todo lo que es la zona de lo que hoy día llamamos India, pero fueron una sucesión de grandes reinos
que fueron prosperando y desarrollándose con su propia identidad, pero que no son como algo, digamos, sí, somos hindúes. No, es algo que se fue construyendo y que después los británicos le darán el sentido de nación y que ellos luego continuarán después de la independencia. Pero el punto es que los historiadores ingleses se basaban era más en lo que ellos acomodaban o lo que ellos encontraban, interpretaban de manera subjetiva. Por eso es que cuando hablamos de Egipto, ellos hicieron oídos sordos a las observaciones de climatólogos, meteorólogos, ingenieros, arquitectos. Era la palabra del historiador la que valía. Si un ingeniero civil decía, no, esto no pudo haber sido hecho de la manera como lo está diciendo usted, no, qué pena, como aquí hay un jeroglífico donde muestran esto, eso fue así. Pero no, eso no es posible. De pronto ellos están tratando de interpretar algo de otra manera, pero no, esto pudo haber sido de esta otra manera. No, eso no es así, es como dice acá. Y era la palabra de ellos. Por eso es que la historia del siglo XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una historia hecha no por grandes expertos, sino por gente de apellido. Había alguno que otro que sí, que tenía conocimientos adquiridos a través de la experimentación y la observación, pero casi siempre basados en sus propios criterios. Y normalmente cuando uno veía los arqueólogos que iban, siempre se basaban en lo que otro arqueólogo había dicho. Muchas veces ni siquiera, estando en el lugar, ni siquiera se basaban en lo que estaban viendo, sino en lo que había hecho otro arqueólogo antes. Y si era blanco y si era inglés, mejor todavía. Entonces, por eso es que habían rivalidades entre la escuela francesa, que quería también construir su propio imaginario de la evolución del ser humano, por eso es que se enfocan más hacia la parte antropológica, y está el historiador inglés que se enfoca más hacia la parte de la historia como tal. Entonces, vemos casos de grandes engaños y fraudes a finales del siglo XIX, el famoso hombre de Pilkington, creo que así se llama, que fue un fraude, que simplemente un tipo le dio para quedar bien dentro de la academia, hablar de que esos restos era de un ser que era uno de los eslabones perdidos de la humanidad y que explicaba el origen del hombre y una cantidad de cosas. Y fuera de eso, después se descubrió que no era eso, eran los restos de un simio. Entonces, había mucha influencia también de la parte religiosa, sobre todo a principios del siglo XIX, pero a medida que fue avanzando el siglo XIX, se fueron distanciando de la influencia religiosa, pero aún así tenían que hablar versiones, teorías que fueran agradables al establecimiento, que no generara escozor en la nobleza y en los mega ricos aristócratas, porque ellos tenían, por ejemplo, sus creencias religiosas. Entonces, si eso iba en contravía de la Biblia o de las ideas del gran Israel y cosas de ese estilo, pues ahí mismo te censuraban y decían que no. Entonces, es una época donde todo es una fachada, pero en realidad hay una miseria subyacente que la sostiene. Y la gente, la inmensa mayoría, no tenía acceso a la educación y a la información, salvo lo que estos permitieran. Y empiezan los estallidos sociales y los movimientos sociales. Y esta gente trata de buscar legitimar su posición, no como lo hicieron en la antigüedad a través de los sumos sacerdotes, sino a través de la historia. Y por eso es que dicen que ellos son los supremacistas, los supremos. Cuando hablamos de evolución, es el hombre blanco, educado, es el hombre que llegó yo no sé a dónde. Entonces, desprecian, por ejemplo, los hallazgos que se dieron, por ejemplo, en el sur en Sudáfrica y en la frontera con Sudáfrica, que no me acuerdo bien el nombre de ese país, en donde hay estructuras en piedra muy antiguas que reflejan y revelan un trabajo de minería a escala industrial y que dentro del conocimiento europeo era imposible y por lo tanto fue clasificada como falsa, como una anécdota del paisaje. Y lo mismo pasó con una gran cantidad de monumentos
que si no eran explicados por ellos, entonces no eran ciertos. Y sobre todo cuando se impone el positivismo. El positivismo en la segunda mitad del siglo XIX impone que lo que no tenga evidencia o sustento y verificación no existe, así lo tengas frente a tus ojos. Entonces va a ser terrible ese tipo de mentalidad aplicada a la historia, y más cuando empieza una lucha entre las ciencias exactas, las matemáticas duras, con las humanidades que se van consolidando y que buscan un lugar, un nicho dentro de la ciencia y el conocimiento. Por eso es que van a ser tan radicales a la hora de imponer los conceptos antropológicos de la supremacía, como pasó cuando se empezó a establecer todos los criterios y argumentos para justificar a nivel anatómico y genético y cultural y social la supremacía del hombre blanco por encima de los demás pueblos. Por eso es que era habitual ver en los museos, o incluso en las ciudades grandes, importantes, zoológicos donde se exhibían seres humanos que por su condición de primitivos eran exhibidos como una novedad, y eso pasó en todas partes de donde hubo supuestamente civilización bajo influencia europea. Los famosos zoológico humano de los japoneses en Tokio, bajo influencia, empezaban a tener influencia ya de Occidente, y para ellos era una novedad increíble una mujer blanca de ojos claros. Obviamente mandaron a una mujer pobre allá a quedarse ahí como un espécimen para satisfacer los caprichos de la nobleza y aristocracia japonesa. Está los zoológicos de Berlín, los zoológicos de París, el zoológico de Londres, el zoológico de Nueva York, donde se exhibían seres humanos, gente de Borneo, de Sumatra, gente de la Amazonía. O sea, era aberrante, pero para la mentalidad de la época era justificado. Entonces surge este señor, Aleister Crowley, en donde se encuentra una sociedad victoriana, moralista, pero que a puertas cerradas, detrás de las puertas, había todo un cuento de curiosidad y de obscenidad, y sobre todo de morbo, de tratar de interpretar y entender ciertas cosas, sobre todo rituales extraños. Por ejemplo, cuando traían los rituales y los representaban en los grandes salones a puertas cerradas, solamente iban los que tenían el lujo de ir ahí y vean esos rituales de sacrificios o esos rituales de adoración a entidades que ellos llamaban demoníacas, o que eran atrayentes, paganas, y empiezan esos cultos todos extraños en donde las órdenes masónicas, los que llaman los Rosacruces, la gente que los gnósticos, o sea, el espiritismo, la gente de Blavatsky, todo la teosofía, todo eso era una novedad, y la gente estaba aburrida y iban a ver qué encontraban. Entonces llega un tipo que les empieza a ofrecer algo diferente, en donde parte de un principio antiguo que significa literalmente haz lo que quieras. Y cuando te dicen haz lo que quieras, empieza a funcionar en la mente a ciertas personas con mucho poder económico, y empiezan a acercarse a este señor y empiezan a decir, bueno, muéstrame lo que tienes. Y ahí es donde empieza toda esta parafernalia, que por ahí hice la pequeña introducción en el video que les comenté, que publiqué ahorita este lunes, y que está hablando de este señor y de dónde va viniendo todo ese cuento, sobre todo la estrella Babalón y lo que tiene que ver con la mujer escarlata, en donde hay una cosa muy particular, y les recomiendo, es que yo no es que sepa mucho de esto, por eso es que les digo, hay un canal, Revelando el Velo, ese muchacho, el conocimiento que tiene este pelado es impresionante, y hay varios videos relacionados con eso. Entonces, cuando hablamos de este hombre, Aleister, que empieza a traer en una sociedad muy reprimida, pero que a puertas cerradas era demasiado sádica y masoquista, y habían cosas muy tenaces ahí. Entonces viene a decir haz lo que quieras, en el plano no solamente de destinar la vida de otro ser humano, sino también a nivel sexual. Entonces, que te vengan a decir que eso es una fuente de poder, que con el sexo es una fuente de poder, y controlar a la mujer y controlar el poder de lo femenino te podía dar un estatus, una posición,
Entonces, obviamente, por eso es que hay una película de Stanley Kubrick que creo que se llama Barry Lyndon, que habla de eso precisamente, de un irlandés que se hace pasar por aristócrata y seduce a una mujer que estaba aburrida, una viuda archimillonaria, y nace Barry Lyndon, el tipo que poderoso, rico y extravagante, que hacía grandes fiestas, pero con la fortuna de su mujer. Entonces, píllese que es impresionante esa película de Barry Lyndon de Stanley Kubrick, y la otra que marcaría el destino de Stanley Kubrick, que es Con los ojos bien cerrados, donde está la mujer escarlata. Y precisamente es donde pues, este señor Alistair, lo que él hablaba era un concepto que era sugerente, atrayente, por el morbo que había detrás. Dentro del puritanismo hipócrita que de la época, el sexo y la mujer era considerado tabú, la simiente del pecado original, ¿no? Ese es el sentir, la mentalidad misógina de esta gente. Entonces, ellos hablaban de la gran ramera, de la gran, perdonen la palabra, es simplemente con fines ilustrativos, la gran puta de Babel o de Babilonia, en la que dentro de las revelaciones del libro del Apocalipsis se hablaba sobre esta mujer, y él, Alistair, dice, ¿por qué la tenemos que ver como un ser malvado si hay tradiciones y culturas antiguas donde muestran que el sagrado femenino es poder? Y posiblemente ella está siendo vetada porque nos están negando el acceso a un poder. Y claro, gente con poder económico que quiere más poder, le vienen a decir esto, pues obvio, se les prende todas las lamparitas y dicen, a ver qué es lo que necesita mi hijo. Y ahí es donde empieza toda esta narrativa, donde este señor construye toda una filosofía y un ideario y un número de sectas alrededor que lastimosamente van a tener sus extremos. Y uno de los extremos más bravos fue una que tomó, creo que uno de los seguidores de él, si no fue alimentado por él mismo, pero él apoya, que tiene que ver con el Argentum Astrum, y sobre todo lo que tiene que ver con la mujer escarlata, y que va a derivar al satanismo, que se va a basar, satanismo moderno, que se va a basar en el antiguo culto a Baal y en los cultos mistéricos de la alta cábala, en donde hay una versión de la cábala que es la cábala oscura, que va a tener diferentes raíces, que está muy bien explicado en ese canal que les comento de este muchacho que se llama Revelando el Velo, en donde hablan del libro de la muerte, que va a ser la raíz de prácticamente muchos movimientos satánicos modernos de finales del siglo XIX y todo lo que fue el siglo XX, que van a tener sus exponentes, que no voy a mencionar acá, y que van a irse hacia una distorsión muy potente de lo que es el conocimiento antiguo, porque hay que diferenciarlo de lo que es el conocimiento de la mano izquierda, que es un conocimiento que ya he hablado acá y que también este muchacho lo menciona, que tiene que ver con ese conocimiento oculto que explora esa otra realidad a partir de las energías telúricas ancladas a la tierra y a los tres primeros chakras. Entonces, es muy y es una este conocimiento de la mano izquierda es un conocimiento más de lógica racional, pero que trata de entender las energías, digamos, que van más allá de lo metafísico, más allá de lo físico, perdón, o sea, lo metafísico, de una forma que tenga una explicación a aquellos fenómenos que son tildados o considerados paranormales. Esa es la gran diferencia con estos otros movimientos que le van a dar más énfasis a la deidad oscura y todo lo que tiene que ver con el mundo subterráneo, que va a explorar también un gran escritor precisamente de la época, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que va a ser H.P. Lovecraft. Entonces, todo esto va a crear una construcción que, desde mi perspectiva, coincido totalmente con el calificativo del señor Alistair como el mago de los ricos, el brujo de los ricos. Era el tipo que organizaba esos eventos extraños donde habían rituales donde había que corromper la inocencia. Pero obviamente él empieza un proceso en que se empieza a degenerar con el paso del tiempo, porque hay una premisa muy importante donde haz tu voluntad, donde el amor está
bajo el yugo del servicio, en donde tu libertad, a lo que quieras, no puede afectar la libertad de los otros. Por lo tanto, tienes que asumir las consecuencias y transgredes. El problema es cuando usted no tiene escrúpulos y transgredes adrede, voluntaria y conscientemente. Y hacia allá se derivó toda una parafernalia que va a estar acompañando a las mal llamadas élites, a los muy ricos durante muchos años. El club genésico de Londres y de Berlín y de París y de Nueva York van a estar permeados con esas filosofías de la telema, donde principalmente es haz lo que quieras, haz lo que a ti te dé la gana, porque tienes con qué y cómo. Y eso va a permear también lo que va a ser la cuarta revolución de Klaus Schwab y todo el movimiento de Davos, donde muchos ricos van a acceder a un conocimiento que no es malo. La tecnología no está mal, pero son personas con ideas extremadamente retorcidas de lo que es quién debe vivir y quién debe servir y quién no debe continuar viviendo en la tierra. Y si a eso le metemos poder económico y tener acceso a tecnologías incluso antiguas, porque muchos de ellos financiaron investigaciones para encontrar detrás del mito, detrás de la leyenda, detrás de los artefactos considerados sagrados, qué tipo de tecnología había involucrada. Entonces, eso lo vemos con el grupo Anne Verden, que es alemán, que va de la mano con el grupo Thule de la SS, que van a estar investigando cuántos sitios sagrados por todo el mundo para tratar de apoderarse de tecnologías antiguas, y por eso es que ellos hacen contacto con entidades muy siniestras. El rumor que hay ahora en este momento es con lo que está pasando con el famoso CER, que hay mucho mito y leyenda urbana alrededor de eso, pero sí preocupa de que posiblemente no que se estén haciendo cosas malas con el CERN, sino que haya personas con cierta mentalidad y que en privado o en secreto sean seguidores de estas corrientes, de estas agendas y de estas filosofías o conocimientos ocultistas muy oscuros, en donde aprovechan esas herramientas y esos medios para empezar a experimentar y empezar a decir, ¿y qué tal si? Y empiezan a utilizar un aparato de alta energía, de alta tecnología como el CERN, y quizás hayan abierto alguna cosa rara y que se les esté saliendo de las manos. Y eso ya incluso hay gente que está denunciando eso, pero obviamente lo relegan o lo minimizan con el tema de ser teoría de conspiración. Entonces, la energía sexual, la energía que tiene que ver con lo sexual, está buscando precisamente pervertirse. O sea, esta gente toma la energía sexual, la energía del sagrado femenino, y sobre todo tergiversan el mensaje de la gran obra, del gran conocimiento alquímico, buscando precisamente eso, pervertir la inocencia del conocimiento ancestral. Y digo inocencia no en el sentido de niños puros y virginales, no estoy hablando de inocencia en el sentido de que no había una malicia de por medio, es un conocimiento que está ahí, neutro, y que estos personajes empiezan a tratar de buscar su perversión, corromperlo, así como corrompen a una niña o un niño antes de ser sacrificado para que su alma sea manchada. Entonces, y eso los excita. Entonces, por eso es que rescatan la idea de la mujer, de la gran ramera, porque la consideran la gran incomprendida. Y tratan de asociar eso con Sofía, con el conocimiento ancestral y con la divina tierra y con la divina madre. Y como ven que el conocimiento alquímico del grial y del útero sagrado de la María Magdalena no lo pueden torcer porque hay custodios que defienden ese conocimiento, entonces adoptan a otra, y es la mujer escarlata. Esto es un tema demasiado complejo y muy amplio y muy confuso para algunos, porque esto riñe en sus sistemas de creencias, pero que desafortunadamente
es tratar de entender, y lo bonito es que estaba sonando el cuenco. Ahí sí. Magia. Entonces, hay que tratar de entender la mentalidad de los que están gobernando el mundo y los que están detrás de ese poder. Son gente aburrida, gente esnovista, gente ociosa, gente que tiene demasiado. Y se cansaron y se aburrieron. En los años 90 hubo algunas películas que lo decían disimuladamente, pero por ahí yo había escuchado de que habían mega ricos, gente muy poderosa que se metían a cazar seres humanos y se contrataban mercenarios y personas entrenadas y los engañaban ofreciéndoles cantidades enormes de dinero y luego los mandaban a unas de esas grandes fincas o mansiones que tienen por ahí metidas quién sabe a dónde, o en islas por allá en el Pacífico, para practicar ese deporte. Entonces imagínense, entonces cuántas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un tipo, un japonés que en París ennovia a una chica y la pasa al otro lado y la prepara para írsela comiendo de a poquito todos los días. El tipo está en la cárcel, obviamente lo condenaron. ¿Y sabe cuál es el bestseller, el éxito que es? Que ese hombre es conocido en la literatura y todo, porque él escribió un libro en la cárcel dentro de su programa, digamos, de redención como reo allá, pues le dieron la oportunidad de escribir un libro. Y es un libro de gastronomía, de alta cocina, en donde él explica todo lo que tiene que ver con la preparación de diferentes tipos de carnes. Obviamente no habla de seres humanos, pero es un tipo que hizo lo que hizo, es un caníbal, hizo lo que hizo, y precisamente saca un libro de gastronomía que es uno de los libros más exitosos, o lo fue en su momento, en ventas en el Japón y en Europa. Y si bien él no toca ese tema, es muy diciente eso, o sea, hay algo implícito ahí, algo que no necesariamente tiene que estar dicho para entenderse. Y cuando uno se pone a mirar, si usted es una persona muy rica, con mucho dinero y estás aburrida, ya has comido de todo, ¿qué te queda faltando por comer? Cuando uno escucha a una de las grandes divas de la cultura mexicana, cuando ella decía que ella fue a un lugar donde se ofrecía el plato principal en alta cocina, con toda la parafernalia, a una persona. Y cuando uno ve a esa supuesta artista serbia, que eso lo borraron totalmente, esos videos, esas cosas, esas denuncias, con los Podesta y toda vaina allá en Estados Unidos, donde habían fiestas del jet set de gente muy, muy rica, en donde ponían modelos desnudas, en unas especies de urnas cubiertos con un tipo de dulce, de chocolate, que parecía sangre, o con ciertas mermeladas, y la gente... habían snacks, cogían y untaban con el cuerpo de la persona, y eso era la novedad. O lo que denunció Mel Gibson, de las famosas fiestas siniestras que habían en Hollywood, donde va mucho esa señora, esa serbia, que no va a mencionar su nombre acá, y cómo había, por ejemplo, a mí me contaron, y yo vi el video de uno de los grandes chefs que habían participado en uno de esos realities de Masterchef, toda vaina, lo habían invitado ahí, y el plato que él estaba haciendo era una torta en forma de un cuerpo humano. Era tan realista que la gente creía, porque las prepararon psicológicamente. En la sala, en la entrada, había modelos vivos realmente, y los ponían así pues para probarlos y degustarlos, y luego entraban a un gran salón, a una mesa grande, donde habían de esas campanas para tapar los platos, y se sacaban y habían cabezas, y eran personas que te hablaban, hola, y habían otras que no
que eran animales, o habían otras que eran tortas, pero te parecían humanas, pero nadie se atrevía a tocarlas. Cuando traen el plato principal o el postre principal es una persona, aparentemente. Cuando viene este tipo con ese cuchillo y le dice a la tipeja, a esa artista, hace el primer corte. Y todo el mundo... ¡oh! Y corta y precisamente sale como una especie de glaseado, una especie de salsa de color rojo escarlata. Haga de cuenta, uy, cortó a alguien. Y empieza la vieja a cortar. Y era un pastel. Pero hecho de tal manera, por capas, que simulaban músculos, huesos, órganos internos, pero hechos de chocolate, de jengibre, de vainilla, de diferentes cosas, pero era con un realismo y con tubos como de gelatina, con esa especie de salsa que cuando él cortaba obviamente se derramaba y se empezaban a servir y la gente a comerse eso. Y estamos viendo cómo nos están normalizando dentro de una ventana de Overton el tema del canibalismo. Entonces, esto no es de ahora, esto viene de esa época. Y estamos hablando de una sociedad donde los muy ricos se les ha metido en la cabeza unas ideas que ellos creen que son válidas. Cuando uno ve a un Bill Gates, ese hombre... con todo el dinero que tiene, y ese video así lo censuren, es real, donde él habla muy tranquilamente literalmente del planteamientos eugenésicos del Club de Nueva York, defendidos desde finales del siglo XIX, y el hombre los trae a colación en una charla que tuvo, creo que en el 2017 o 2014, 2017, no me acuerdo bien el año, en donde hablaba un público, donde estaba con ese Haraín, ese filósofo israelí que tiene unos planteamientos que uno lo cuestionan a uno porque son muy intelectuales, muy inteligentes, pero que tienen un contenido demasiado que para mentes que no tengan el conocimiento correcto y adecuado de poderlas interpretar de una manera objetiva, pueden pervertir fácilmente al incauto. Entonces, cuando uno ve esta cuestión donde este hombre plantea, sí, podemos hablar de una reducción de población mundial de un 14, 17, 20% en los próximos años, donde la meta es llegar para el 2030 a un 10% y para los años subsiguientes irla ampliando hasta la porcentaje deseado, en donde podemos utilizar diferentes estrategias, entre ellas las vacunas, sistemas médicos de control natal, etc. Y empieza el man a hablar con una naturalidad que cuando uno se pone a analizar el lenguaje kinestésico, el hombre no tiene ninguna malicia. O sea, él está hablando de manera natural de algo en lo que él cree. Entonces, hay un video que voy a poner por aquí que se llama ¿Qué es bueno y qué es malo? Eso lo publiqué ya hace varios años, que sería muy bueno que lo repasaran, porque estamos hablando nosotros no podemos mirar el pasado con ojos del presente, porque cometemos un error brutal, y eso fue un error que cometió muchos historiadores a finales del siglo XIX, y todavía lo siguen cometiendo muchos hoy día. Y en segundo lugar, nosotros no podemos juzgar desde nuestra moral algo que desde la perspectiva y el desarrollo social y cultural de un pueblo tiene otra forma de verse. Lastimosamente, ahora en esas narrativas inmediatistas donde están sacando a colación, sobre todo los de la ideología de la derecha, el tema del cristianismo y lo que está pasando en Congo y Nigeria, donde es una cosa aberrante lo que está ocurriendo allá con los cristianos, pero no porque les interesa acabar eso, sino como arma o estrategia ideológica para contrarrestar aquella narrativa que maneja la izquierda a favor del Islam dentro de lo que ellos abrazaron de lo que es la causa palestina, y de esa manera enfrentar a Gog y a Magog, es decir, enfrentar cristianos y a musulmanes,
para renovar una nueva cruzada como están pretendiendo meter esta gente, y por eso es que uno ve discursos muy incendiarios de mucho odio donde manipulan las cosas. Por ejemplo, el tema de las mujeres que se cubren. Se les olvida que hubo una época en el cristianismo donde a las mujeres no se les permitía mostrar el cabello, incluso los tobillos. Se considera vulgar. Incluso hoy día ya no se ve, pero hubo una época donde una mujer no podía entrar con la cabeza destapada a la iglesia, tenía que ponerse a un mantillo. Mi mamá tenía un mantillo, porque ella no podía entrar a la iglesia con la cabeza descubierta, era una ofensa a Dios, decían. Entonces venir a decir que lo que tiene una mujer cuando se tapa, ¿no?, una musulmana, es algo aberrante que va contra sus derechos, es desde qué perspectiva, desde qué óptica, desde mi moral cristiana o desde lo que realmente está pasando al interior de la cultura y la sociedad musulmana, que por cierto también está polarizada, está dividida, sunitas y chiitas, y hay fundamentalistas al interior del Islam que pregonan una pérdida de libertades a las mujeres islámicas. Esos fundamentalistas, representados con la famosa hermandad musulmana, ellos buscan lo peor prácticamente para la mujer, y está representado con los talibanes, por ejemplo, allá en Afganistán. Pero ojo, ¿hasta dónde los cristianos también han actuado así, con un fundamentalismo tan radical como podemos poner un ejemplo histórico, lo que sucedió entre protestantes y católicos en las Irlandas, en el Reino Unido? Cuando uno se pone a mirar el nivel de odio entre católicos y protestantes evangélicos en las guerras de los 100 años o en la guerra de los 30 años que asoló Europa por guerras de religión, en donde literalmente las mujeres, las pinturas muestran muy bien cómo tenía que andar una mujer. Entonces venir a traer a colación como si esto nunca hubiera ocurrido en el mundo cristiano, lo que está pasando entre las mujeres musulmanas, y decir que es una pérdida de sus derechos, es una cosa horrible, que los migrantes vienen a imponernos esto acá. Ojo, los políticos europeos han permitido que esta gente llegue con sus ideas y las impongan. Cuando uno migra a Europa, me acuerdo de muchas personas conocidas mías que fueron a vivir a Europa, a trabajar a Europa, hace ya 20 años, 30 años, o la gente que se fue a vivir a Estados Unidos, todos decían una misma frase: a uno le toca hacer lo que ellos hacen, porque si no, te excluye solo. Pero es que uno veía cuando venía la tía de Estados Unidos, hi, ¿cómo están? Hablando así como, hi, yo no poderme entender bien. Y venían con toda la pinta de una mujer norteamericana, habiendo vivido en Marinilla, Antioquia. Entonces, para los que no saben lo de Marinilla, Antioquia, Marinilla es un pueblo muy tradicional antioqueño del oriente antioqueño colombiano, y es una belleza lo que hay allá, y son cuna de grandes comerciantes, gente muy echada para adelante. Pero era muy chistoso, y todavía se ve. Es que yo tengo mi tía en Estados Unidos, y uno veía a la gente viniendo con la camiseta diciendo Made in USA, y con la bandera de Estados Unidos. Me acuerdo una anécdota con Shakira. Shakira se puso en un partido muy importante de béisbol en Miami, creo que fue, a cantar el himno de Estados Unidos en español, y la abuchearon totalmente, porque era una falta de respeto. El himno de Estados Unidos se canta en inglés, le dijeron a ella. Luego la berraca llega aquí a Colombia el 20 de julio a la fiesta patria, la invitan y empieza a cantar el himno de Colombia en inglés. Entonces, uno no puede estar juzgando las cosas desde una perspectiva personal subjetiva. Uno tiene que darse cuenta que hay un contexto. Obviamente hay desmanes, obviamente hay extremismos, obviamente los fundamentalismos son aberrantes, sea de donde vengan. Pero creernos con la autoridad moral de juzgar a una sociedad y a una cultura que tiene más de 1000 años aproximadamente en desarrollo, basado solamente en una narrativa partiendo de una idea o tendencia de odio, de discriminación hacia el otro, es muy peligroso. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en los grandes estallidos sociales que se están dando en Europa, direccionados precisamente para eso, un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, olvidando la historia de lo que fue realmente el pensamiento y la filosofía musulmana con respecto a cómo nutrió
el pensamiento y la filosofía cristiana medieval. Entonces, es muy triste que lleguemos a extremos y a una manipulación histórica brutal. Es como lo que pasa en Estados Unidos también, con la izquierda y con los MAGA, enfrentados totalmente, en una especie de guerra civil, donde se les está olvidando de que ellos en esencia son migrantes, son hijos de migrantes. Estados Unidos se construyó con la migración y con la expansión territorial, con la asimilación, absorción, incluso destrucción de otros pueblos. Y que lo que ellos son fruto de un proceso de mucho tiempo que todavía continúa. Y negar eso es totalmente ridículo. El destino de la humanidad va encaminado a una integración planetaria. Y como eso lo saben precisamente esos psicóticos, parásitos globalistas que tienen el control y el poder en este momento en el mundo, ellos no quieren una integración global. Y más a puertas de la revelación, en donde si nos inculcan en el imaginario colectivo el odio hacia el otro, eso se va a ver extrapolado al odio y al miedo al extraterrestre, como está sucediendo realmente con el tema de la falsa invasión. Entonces aquí estamos ante una narrativa que en esencia el objetivo es generar miedo, odio, rechazo a seres de otra realidad. Y el laboratorio para poder cultivar eso, experimentarlo, es en el odio hacia el otro semejante ser humano. Eso lo vamos a ampliar en las noticias neurodivergentes que vamos a tener este jueves. Los invito de una vez el jueves, creo que a las 16 horas hora Colombia, en el canal de Edith. Vamos a hablar sobre la famosa agenda, el famoso dossier o agenda 200 de Henry Kissinger, que resume y sintetiza totalmente lo que les estoy diciendo sobre estas luchas y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la narrativa eugenésica que se implementó desde la conformación de los clubes eugenésicos de Europa y de Estados Unidos a finales del siglo pasado, y donde este señor Aleister Crowley tiene un papel significativo, no tanto que lo alentara, sino porque lo que él fomentó del haz lo que quieras, la telema, en mentes de personas con mucho poder, eso creó una tergiversación que tiene un sustento ideológico, ritualista, esotérico, místico, ocultista, demasiado torcido, que sustenta una mentalidad que para ellos es normal y que les sustenta y les valida unas creencias que para ellos son fundamentales y correctas. Y por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo. Pero en esencia todo se sintetiza en esto. La insistencia de hacer que nosotros rechacemos al otro es porque ellos saben que la revelación, el día del contacto, está cerca. Y ellos necesitan tener a la humanidad polarizada y con miedo a seres que vengan de afuera. Por eso es un laboratorio lo que está pasando con TESS y Atlas, que hoy martes 28 supuestamente se sabrá cuáles son sus intenciones, porque entrará a la zona del Sol que no saldrá, de la zona oculta del Sol, y ya podrá empezar a verse para la Tierra. Y creo que me corregirán, es al revés. Bueno, creo, en todo caso, hoy es el día en que este objeto está en su perihelio máximo con el Sol, o sea, su máximo acercamiento al Sol, y empezará a salir hacia afuera, si realmente lo hace, o cambiará de rumbo. Hoy es el día. O sea que para mañana, cuando vean este video, quién sabe qué noticias habrá, o qué distractores, o qué cosas estarán sucediendo, porque también es muy extraño lo del huracán Melissa, que ese es otro tema muy particular de lo que tiene que ver con la ingeniería climática. Pero bueno, no es el tema acá. El punto, con todo esto que les estoy hablando,
es que entendamos lo siguiente: las energías son reales. Lo que hace malo algo no es en sí mismo ese algo, sino la intención y la voluntad de la persona con respecto a eso. Y aquí es donde viene un tema delicado. Si usted fue una persona que creció con mucho maltrato, con muchas carencias, con una negación, con un no merecimiento, con una autoestima baja, y accedes a riqueza ilimitada, a mucho dinero, y heredas un poder sobre medios de comunicación, sobre empresas, sobre gobiernos, eso te puede cambiar para bien. Aquí el problema es mental. Y esa energía mental, cuando está distorsionada y le dan acceso o la capacidad de hacer lo que quieras, se convierte en algo muy siniestro. No sabemos qué tipo de educación o qué tipo de maltrato o qué tipo de situaciones han vivido personas que hoy día son muy poderosos económicamente hablando y tienen acceso a muchos recursos. No sabemos cómo fueron sus infancias. Y tenemos pistas. Por ejemplo, cuando la princesa Diana cayó en ese estado de depresión, cuando ella denunció en esa entrevista que le hicieron de cómo la realeza quería controlar la educación de sus hijos y la manera de ser de ella, y por eso es que ella terminó divorciándose y alejándose de ese mundo que ella decía que era demasiado siniestro. Cuando uno escucha que el papá del señor Bill Gates, fue uno de los hombres más destacados del Club Eugenésico de Nueva York, ¿a qué tipo de cosas ha accedido ese hombre y qué tipo de educación le dio a su hijo? Hace poco salió a la luz pública los abusos y maltratos del papá de Elon Musk. Entonces, eso no es la excepción, es la norma. Cuando uno mira, por ejemplo, el príncipe el hermano del rey Carlos, el de Inglaterra, las cosas y los escándalos en los que estaba envuelto, o una de las grandes duquesas de España que murió hace poco, deformada de tantas cirugías que se hacía, las historias que se hablan del famoso caso Alcácer allá en España, el escándalo detrás de las inclinaciones sexuales del rey actual de España, la farsa que hay detrás del matrimonio de este señor, cuando uno ve lo que está ocurriendo en Marruecos y las inclinaciones sexuales del rey de Marruecos, o sea, ¿qué tipo de infancias tuvieron esta gente? Por ejemplo, el príncipe heredero del reino allá en Arabia Saudita es un chico que nadie lo puede tocar, a no ser que sea de su mismo rango. ¿Qué tipo de vida tuvo de infancia? ¿Qué mentalidad hay en ese pelado, en ese hombre, que cuando lo tocó Donald Trump en el hombro, y él miró a ver quién lo tocó y vio, es él, se rió, no porque, sí, es el hombre poderoso, no, porque se dio cuenta que, pobrecito, o sea, es un tipo que creció en medio del lujo, el poder, el dinero, todo lo que quisiera, se lo daban, todo. Y es el heredero. Entonces, cuando uno se pone a mirar todo esto, ¿qué tipo de personas, qué tipo de educación, qué tipo de traumas vienen trayendo? Es que cuando uno ve la historia de los Rockefeller, cuando uno ve la historia de esta gente tan poderosa y se da cuenta de lo que había detrás, impresionante al nivel de lo que llegaron y fueron capaces de hacer para obtener sus grandes fortunas. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a plantearnos lo siguiente, y aquí es donde voy a tocar
ese recuerdo y voy a terminar con algo que anoche estaba leyendo mi señora muy bonito y que lo cuestiona uno. Cuando uno se pone a mirar la venganza, ¿qué es la venganza? Y cuando uno hace algo creyendo que estás haciendo lo correcto. Es que llegó mi señora, entonces le estaba abriendo la puerta. Bueno, yo quiero ubicar este recuerdo, no lo tengo muy claro en el sentido de en qué lugar se dio exactamente, pero por las características de los uniformes, creo que pertenece a la época de los reinos guerreros chinos, antes de crearse la gran nación y el gran imperio chino. Fue una época muy convulsa donde alrededor de unos 6-7 reinos estuvieron luchando entre ellos al mejor estilo de Juego de Tronos, hasta que al final quedaron 3 y el último, el Qin, es el que se impone y va a surgir el primer emperador, y la leyenda de que él era hijo de dragones. Entonces fue una época demasiado brutal, muy brutal, en donde la escala monumental de las luchas no se puede ni siquiera comparar en Occidente. Ni siquiera las batallas más sangrientas que tuvieron las legiones romanas podrían igualar el nivel de devastación de estas guerras, que fueron demasiado desgastantes y que trajo mucha miseria y destrucción por todos esos territorios, y donde literalmente los niños, los que lograban sobrevivir, crecían con un solo objetivo: vengarse, y con un solo propósito: sobrevivir. Entonces es algo muy fuerte, sobre todo porque eran luchas donde los padres, los hermanos, los tíos, muchos morían en batalla y no regresaban nunca. Las mujeres les tocó muy duro vivir con lo que podían tener en la mano. Los ancianos, o sea, era una cuestión terrible, el hambre, las enfermedades, las situaciones de abuso y violación. Las mujeres eran prácticamente trofeo de guerra y cambiaban de manos constantemente. Muchos niños no sabían quién eran sus verdaderos padres. O sea, era una cuestión muy brutal en esa época. Y había grandes diferencias. La nobleza y aristocracia, digámoslo así, de las élites de esos reinos, nada que ver con el pobre pueblo que tenía que mantener y sostener esas luchas con hombres, con recursos, con comida, con impuestos, y era una cosa de nunca acabar. Entonces, en este recuerdo es muy particular porque no veo como el rostro reflejado en un espejo o algo, no veo como en mi cara. Solamente veo como cuando vos estás con un videojuego y estás viendo todo así, como en primera persona estás viendo todo, pero no te ves a ti mismo. Bueno, ahí sé que este guerrero había sobrevivido a una batalla muy cruenta y vio caer a sus más cercanos, entre ellos creo que a 2 de sus hermanos cayeron en esa batalla. Y él a duras penas logró salir, y como no tenía comandante y no tenía sus generales, porque fue una derrota, y muchos de los que fueron capturados, él le tocó ver a escondidas, porque se esconde, él ve cuando son ejecutados y sus cabezas clavadas en picas como trofeo. Entonces él lo primero que hace es quitarse el uniforme, y veo que es un uniforme de escamas, de cuero y escamas, creo que son metálicas, y él se quita eso y esconde su espada, la envuelve en algo y empieza una caminata, una marcha larga, donde ve la miseria, el hambre, muchas cosas muy fuertes, y tiene que estar escondiéndose todo el tiempo. Es algo muy traumático, por cierto. Y hay como recuerdos en él que lo llenan de indignación, pero también de esperanza. Tiene la imagen de su padre, y él tiene que llevar la triste noticia que sus hermanos murieron.
y que fueron derrotados y que muy probablemente la represalia va a caer sobre su pueblo. Entonces él trata como una especie de tratar de llegar a tiempo a su pueblo para alertar, porque normalmente las represalias eran terribles. No solamente el ejército derrotado era masacrado, sino que los pueblos de donde eran originarios habían situaciones muy terribles, escarmientos y cosas que uno no entiende cómo es que esta gente sobrevivió y hoy día son 1.500 millones de personas. Pero el punto es que él alcanza a llegar a su pueblo y dar la triste noticia a su familia y advierte lo que va a ocurrir. Entonces el padre, que es un hombre respetable de la comunidad, se une con otros padres que perdieron a sus hijos y toman la decisión de ellos con honor asumir el destino, enfrentarse, o sea, ponerle cara a los que iban a venir a tomar represalia y ofrecerse a cambio de que perdonaran la vida de su pueblo. Y le piden a este chico que se esconda, no puede quedarse ahí porque igual no tiene esperanza. Entonces, otra vez donde está oculto le toca ver el drama de lo que ocurre. Y a pesar de que estos hombres honorables se ofrecen como víctimas para que perdonen la vida del pueblo, los que vienen en un acto de arrogancia, de prepotencia o quién sabe qué sería, se ríen y lo que hacen es que a estos viejos, a estos hombres los amarran y masacran el pueblo delante de ellos antes de ser ellos ejecutados. Y todo eso lo ve este muchacho. Y él no puede hacer nada, la impotencia total. Obviamente esto no va a ser como una película de Hollywood donde él después va y reúne un ejército y a lo Goku, Dragon Ball Z se venga de todo el mundo. No, la historia es más compleja porque esto no es como el cine, las películas donde así él después de años logra meterse la idea de vengarse contra toda esa gente. No, él solamente se fija en una sola cosa. Él que da la orden, no en los otros que están con él, el que da la orden, es en él nada más. Y para él es más significativo porque hay una película que a mí me encanta y no sé si tendrá que ver con eso, que es también China de esa época y es una cuestión de una venganza, donde este man pasa todas las pruebas para mostrar que es leal al que es el objeto de su venganza. Es impresionante, al final él no alcanza a terminar su faena, pero hay una cantidad de flechas, no me acuerdo bien la película, estoy confundiendo con varias, hay una espada, bueno, no es como esa película, aunque se basan en hechos históricos y muy probablemente haya sido así. Obviamente le meten no Hollywood, pero sí le meten muy a la propaganda china. Pero este recuerdo lo sintetizo de esta manera. Él busca la manera de estar cerca del tipo ese que dio la orden. Y para ello, él se pone la marca del esclavo. Para que no sea considerado un guerrero, sino un esclavo. Y tiene que vivir las vejaciones más bravas, terribles, por ser tratado como un esclavo, hasta que él logra que sea llevado al fuerte donde está ese tipo que dio la orden, y él obviamente tiene ese objetivo, vengarse del tipo. Y ocurre algo extraño en este recuerdo, que son fragmentos, ¿no? Y es que cuando él logra ver la intimidad del hogar del tipo tiene familia, tiene una esposa, tiene unos hijos. Y es un hombre que trata muy bien a su esposa, ama a sus hijos, sobre todo a una niña pequeña que tiene.
es un hombre muy respetuoso con su padre, que es un anciano. Y el tipo incluso es hasta buen, digamos, amo con él y con la gente que está bajo su servicio. Son las cosas de la guerra, o sea, es otra cara, o sea, el tipo es Otto ahí. Y él entra en un dilema porque él tiene que vengarse, es su honor, es lo que él vio, lo que él sufrió, y encuentra este escenario. Y es un escenario complejo, sobre todo porque él, para ganarse la confianza y poder estar ahí, él logra entrar en ese círculo íntimo de la familia. Y lo más brutal es que la niña se encariña con él. Y él empieza a aplazar su venganza. Y se convierte en una especie de tutor de la niña. Y el mundo da vueltas y las cosas dan vueltas. Y llegará un momento donde el destino va a alcanzar a este tipo, al que él quiere vengarse, y cae en desgracia ante su gran señor, y es maldecido, y es ejecutado, y se ordena ejecutar a su familia y esclavizar su pueblo. Y este hombre enfrenta lo más extremo de su existencia, porque el que él quería eliminar, al que él quería desahogarse su venganza, le quitan ese poder porque no lo puede hacer. Las cosas, las vueltas de la vida. Se entera que fue ejecutado y que vienen a ejecutar a la familia y que vienen a esclavizar a todo el pueblo. Él ya es esclavo porque él se puso una marca que lo mostraba como esclavo, a pesar de que no era esclavo. Logró quedar en ese grupo de personas y logró integrarse, y llega un punto donde se entera de que el que él quiere vengarse, o sea, él quiere vengarse, lo han eliminado y vienen a eliminar a esa familia. Y él está en un dilema porque en un momento dado él se revela, se muestra ante la esposa, la viuda ya, la mujer que es, y a los que están ahí y al padre, se muestra: yo soy fulano de tal y él eliminó mi familia. Y yo tengo que cumplir venganza, restituir mi honor. Y lo entiende el viejo, el papá del tipo. Y le dice: sí, tienes toda la razón. Tienes que restituir tu honor. Pero ahora estás ante un deber, porque aquí se te dio cobijo. Y él ya murió. Y ahora vienen a eliminarnos a nosotros. Entonces el tipo le hace una propuesta. Y le dice: para que tu honor quede sanado, que no nos eliminen ellos, sino tú. Conserva nuestro honor. Y así limpiarás también tu honor y cumplirás tu venganza. Y ahí se los dejo. ¿Ustedes qué habían hecho? ¿Cuál había sido su decisión? Es una historia tenaz porque enfrenta una cantidad de cosas. ¿Qué es la justicia? Todo se resume en el honor. En la antigüedad, la justicia estaba asociada al honor y por lo tanto era bien visto vengar. Pero con el tiempo el honor se pierde y la justicia se convierte simplemente en un acto de satisfacción de una venganza. Y por eso es que
el mayor desafío para la humanidad que ha sufrido esta esclavitud, que ha sido sometida, engañada, manipulada, el mayor desafío de esta humanidad que está enfrentando un proceso de liberación muy doloroso a nivel psíquico, es enfrentar el mayor dilema de todos, y tiene que ver con el perdón. Por eso es que me llamó tanto la atención cuando hablaban de que el amor es una farsa que se utiliza para robar energía. O otro divulgador que salió con algo que sinceramente, que el perdón es un gran engaño, una gran mentira. Todavía no me he terminado de ver ese video, le voy a dar el beneficio de la duda, pero al menos los primeros minutos me chocaron mucho, y sobre todo el título. Pero el punto es, la humanidad ha vivido y ha sufrido lo indecible. Y estamos a puertas de una liberación. Pero nos tienen totalmente convencidos de que va a ser por un salvador, o porque va a venir a estar Cherán, o vienen los pleyadianos y una cantidad de pendejadas donde vos te vas a ascender en el silicio y una cantidad de vainas. Pero todo eso es una evasiva, porque hay un componente fundamental para que se pueda dar la liberación planetaria y la verdadera ascensión espiritual de la humanidad. Y en la que usted, cuando me lo escuche decir, se va a dar cuenta en qué nivel está y cuánto le falta. Y ya va a intuir lo que vendrá para su aprendizaje. La humanidad tiene que perdonar. Pero como estamos con el tema del resentimiento, el revanchismo, en donde el ego, el apego está ahí, en donde, si yo perdono eso, le estoy dando la ganada, no tengo mi satisfacción, lo estoy alcahueteando, estoy permitiendo, o sea, una cantidad de excusas y justificaciones. Y por el otro lado, si no lo perdono, tengo poder sobre ese, lo puedo mantener ahí sufriendo y diciéndole que sufra lo que sea. O que ignoro, él verá qué pasa con él, no lo perdono, pero tampoco va a pensar en él. En realidad, por muy doloroso que haya sido lo que hayas vivido en esta o en cualquier vida, o lo que estés pasando en este momento, no significa, como lo he dicho más de una vez, y algunos lo han dicho de una manera muy hermosa en escritos y libros, sobre todo el libro que está leyendo mi señora ahora, es que no es alcahuetear al que hizo el daño, no es tolerar eso ni fomentar la impunidad, no, es simplemente dejar de cargar lo negativo, la culpa y el revanchismo. Y es asumir el aprendizaje y continuar sin seguir pendiente en lo que le pasa a ese otro por lo que hizo contra uno. Es liberarse, pero a la vez es darle la oportunidad a ese otro, en esta o en cualquier otra asistencia, en entender la magnitud, el alcance y significado de ese acto que tú hiciste de perdonar, en donde no mostraste debilidad, tampoco grandeza, sino simplemente humanidad. Porque hoy esa persona te hizo daño, pero muy probablemente en otras vidas tú fuiste el que le hiciste daño a esa persona. Y si ninguno de los dos ha querido ceder y dar el primer paso para perdonar, nadie lo va a hacer por ti. Y la ascensión planetaria en este momento está en esa coyuntura, en ese dilema, en esa traba. Por eso es que están demeritando el amor, por eso es que están denigrando del amor, por eso es que están falseando lo que es el perdón, por eso es que están haciéndonos creer lo que nos están haciendo creer con el despertar de conciencia, simple y llanamente para que no reconozcas al otro y no te reconozcas a ti mismo y te liberes a ti mismo. Porque algo que yo quiero rescatar de este code sobre haz lo que quieras,
sobre la soberanía de la voluntad, es precisamente eso. Tú tienes el poder de decidir, perdonas o no perdonas, pero si no perdonas, tienes que tener la idea clara de que debes asumir la responsabilidad de cargar con eso, porque estás dándole poder al otro, te lo estás quitando a ti mismo y estás eligiendo y prefiriendo seguir sufriendo en la búsqueda de una venganza, en la búsqueda de un revanchismo, de una resalcida, de resalcir, en donde el ego, en donde el apego, en donde la falta de autoestima, en donde el miedo son los que realmente deciden por ti y no desde el amor. Entonces ahí es donde se están alimentando de nosotros energéticamente, en esa coyuntura. Pero cuando logras trascender eso, es cuando el amor muestra esa faceta de liberación, en donde dejas de sufrir y de cargar un sufrimiento y encaras y enfrentas tu destino. Somos consecuencia de nuestras decisiones. Somos fruto de nuestras elecciones. Somos lo que desde adentro proyectamos. Entonces la humanidad en este momento está encarando ese gran dilema, el perdón. Lo irónico es que los que han hecho mal en este planeta no quieren ser perdonados, porque precisamente lo que los sostiene y los mantiene en el poder es la falta de perdón. Y como eso los justifica y los valida para seguir haciendo de las suyas, en últimas somos nosotros los que estamos sosteniendo a esos seres, a esos viles, a esos villanos, a esos malvados. Pero es que ellos no quieren cambiar. Y lo disfrutan. Y en el proceso hacen lo que les da la gana. Yo aquí, en más de un video, varios videos de los de antaño, en las reflexiones, expliqué esto de otra manera y con otras palabras, pero con la misma idea. Estamos dándole poder. Y ese meollo es el problema. El perdón. Y ahí es donde está estancada la humanidad. Y ahí está la fuente de poder de ellos. Ahí los dejo. Ya saben, para este jueves a las 16 horas hora Colombia en el canal de Edith vamos a tener noticias neurodivergentes. Vamos a hablar unas cositas bien interesantes profundizando este tema de la telema y la agenda Kissinger, pero más que nada profundizando un poco más sobre esto del perdón, porque yo creo que no hay mayor acto de liberación que ese, y los que lo han hecho de verdad, de conciencia, saben a qué me refiero. Y como diría Edith, la gente que no conoce la divinidad le reza a cualquier egregor. Entonces, la divinidad interna es la más difícil, y sobre todo porque para acceder a ella hay que comenzar con el perdón. Hay muchas cosas que hay que soltar. Bueno, entonces espero que apoyen el canal. Le pido el favor a los nuevos que han llegado acá. Hay una forma de colaborar con el canal. Es dando esto, compartiendo los videos, difundiendo en sus redes sociales sobre el canal, viendo los videos, obviamente, haciendo comentarios. Para los que tengan algo de poder económico, adquisitivo, pueden aportar con las membresías. Hay diferentes tipos de membresías. Si bien no hay unas exclusividades, de vez en cuando hago algunas excepciones. Y está PayPal. La única cuenta que tengo es la de PayPal, que al final de la descripción de los videos ahí está. Deben darle clic, no copiar, porque entonces se pueden ir a otro lado y ahí se pierde eso. Está también el tema de en Colombia con la llave Bancolombia, que ahí también está en la descripción de los videos.
aportar y apoyar económicamente si esto le está beneficiando, porque este canal, mi persona, vive de esto. Entonces les agradezco muchísimo su apoyo, sus aportes generosos y la capacidad de difundir y multiplicar este mensaje. Y aparte de eso, no olviden activar la campanita con todas las notificaciones. No basta con tenerla ahí con un chulito, hay que darle clic y activarla para que realmente les lleguen las notificaciones y no se le borren los likes que ustedes dan, porque a veces el algoritmo molesta. Entonces les agradezco mucho y espero que este video les haya servido de algo de manera ilustrativa, y seguiremos profundizando en este tema que es muy duro y doloroso, pero que es necesario para liberarnos realmente, porque uno no puede pasar al otro lado con deudas pendientes. Un abrazo cósmico y se me cuidan bastante.